Para poder disfrutar del placer tenemos que definirlo bien y saber de qué estamos hablando. Porque el placer no es ninguna ideología. El placer es placer. Una ideología es el hedonismo. El hedonismo es un conjunto de razonamientos, reflexiones que pretenden coger el placer y llevarlo hacia donde ellos quieran. Es decir, la ideología del hedonismo coge el concepto de placer y ellos le dicen al placer lo que tiene que hacer para sentir placer. No sé si es un poco rebuscado, pero la cuestión es que es la razón, la ideología, la que tiene el poder de que el placer sienta placer y de cómo podemos sentir placer y de cómo podemos aumentar el placer. Esta es la cuestión. Ideología coge el placer y lo ordena, lo estructura a su manera. Y dice, esto es placer y para yo sentir placer tengo que hacer esto, esto, esto y esto. Eso es una ideología. O sea, pongo un montón de ideas encima de la mesa para decir, todas estas ideas que tengo me van a producir placer. Pues bien, el placer no es ninguna ideología. El placer en sí es placer. Y no le corresponde a la razón orientar al placer, sino es al contrario. Es el placer el que le dice a la razón lo que produce placer o no. Yo sé que algo me produce placer no porque razone. Yo estoy teniendo sexo o estoy comiendo una comida y entonces yo sé que siento placer porque lo siento, porque lo sé. Es algo intuitivo que lo sé al instante. Yo sé que siento placer. No me pongo a razonar, bueno, yo estoy aquí, entonces estoy haciendo esto y esto y esto, luego siento placer. No. El placer está muy por encima de la razón. El placer es una experiencia existencial que está muy por encima de cualquier filosofía, teoría, ideología. Porque, entre otras cosas, la razón es una parte del placer, pero solamente una pequeña parte. Es decir, la razón, yo me pongo a razonar y eso me produce placer. Bien. Pero yo no sé que tengo placer de razonar razonando, sino yo sé que tengo placer a través de razonar porque lo sé. Me pongo a razonar, luego siento placer. Pues ya sabemos que razonar es una parte del placer. Si lo queremos archivar en carpetas, como en el ordenador, ponemos placer, el todo. Carpetas del placer. Carpetas que me van a producir placer. La razón, una carpeta. Luego tenemos la estética, que es otra carpeta. La estética, cuando hablo de estética no me refiero a una moda, sino que todos sabemos que hay algo ahí que se llama estética que a mí me produce placer al verlo. Es aquello que visto me da placer. Y no se sabe por qué es, pero es así. Y eso se llama estética. Cada uno tendrá su estética. A uno les gustará una cosa, a otros otro. Pero hay algo ahí que se llama estética que me produce placeres. Al ver algo, siento placer. Al ver algo, al percibirlo, a imaginarlo. ¿Vale? Y junto a eso también hay muchas más carpetas. La carpeta del orden, del experimento. Hay muchas carpetas que producen placer. Por esto el placer se puede dividir en partes. Yo contaba hasta 25 partes, abajo en la descripción pongo un libro donde lo explico. Puede haber más o menos partes,
porque esto es una cuestión experiencial. O sea, en la medida que vas experimentando, pues vas notando que esto o aquello te produce placer. Entonces, eso que te produce placer, le pones un nombre y lo metes dentro de una carpeta. Y las cosas parecidas que te produzcan placer o semejantes a esa, las metes en la misma carpeta. Las que sean diferentes, abres otra carpeta y lo metes ahí. Otra carpeta, por ejemplo, son el tema de los sentidos. Vista, oído, gusto, olfato. Todo lo que se relacione con los sentidos lo meto en esa carpeta. Lógicamente, una carpeta siempre se relaciona con otra. Es como los sentidos, a su vez se relacionan entre ellos. Yo soy capaz de degustar mucho de los sabores que percibo gracias al olfato. Se entiende que el olfato y el gusto son sentidos diferentes. Pero si no tuviera olfato, no apreciaría un montón de matices de sabor en las comidas. Están unidos. O la vista y el oído están muy unidos también. Y estos se han hecho experimentos de cómo yo estoy viendo una escena y me ponen un tipo de música y esa escena me parece bonita. Sin embargo, cuando estoy viendo esa escena me ponen otro tipo de música, esa escena me parece de terror. Porque la vista y el oído están unidos. Todos los sentidos están unidos. Vale, pues de la misma forma, las carpetas para dividir el placer también tienen cierta conexión. Pero se colocan en carpetas independientes porque se les puede dar una unidad a la hora de yo realizar cosas y sentir placer. Por ejemplo, la razón, yo puedo razonar muchas cosas diferentes. Puedo razonar sobre mí, sobre la naturaleza, sobre ideologías, pero todos son razones. Es decir, conjugar un pensamiento con otro para elaborar otro. Puedo razonar sobre muchas cosas diferentes, pero al final es contrastar pensamientos con otros y sacar conclusiones. Es como sumar y restar, decía Thomas Hobbes en Leviatán, que el razonar era como las matemáticas, conjugar números con otros para sacar resultados. Pues algo así. Bien. O el tema de la estética es lo mismo. Yo puedo percibir muchas cosas que a mí me den un placer. Las percibo. Porque son estéticas, son bonitas, son atrayentes. Pero hay muchas cosas diferentes que puedo percibir con la estética. Y lo meto en esa carpeta. Y así diferentes carpetas. Por esto, lo que tiene que quedar muy claro es que no es la razón ni la ideología la que tiene que definir al placer, sino que es el placer a través de su experiencia la que me va diciendo lo que produce placer o no. Yo tengo que pararme y decir, ¿esto me produce placer o no me produce placer? Esto me produce placer. Vale. ¿En qué carpeta lo puedo meter? ¡Pum! Lo dejo ahí. Lo archivo. ¿Y para qué hacer el tema de las carpetas y las archivaciones estas? Pues sencillamente porque el placer tiene una peculiaridad. Y es que se extingue. Cuando repito muchas veces el mismo placer se extingue. Si yo por la mañana desayuno un café, un vaso de leche que es exquisito,
pues muy bien, pero si esto lo repitiera cada hora, al final ya no sentiría tanto placer. O sexo. Si yo tengo 3 o 4 veces sexo al día, al final pues tengo ganas de hacer otras cosas, ya no tengo más ganas de hacer sexo. Se extingue el placer. Vale. Entonces, como el placer se extingue, yo lo que tengo que hacer es ir cambiando de placer cuando se vaya extinguiendo ese. Y por eso hay que hacer carpetas. Porque en cada carpeta pongo un tipo de placer diferente. Diferente. Porque en el tema de los sentidos, al final ocurre lo mismo. Si yo saturo los sentidos, sean la vista, el oído, el gusto, el tacto, al final ya no tengo placer ni siquiera experimentando con todos los sentidos. Puedo ir pasando de un sentido al otro, pero ya si todos los sentidos empiezo a disfrutar de ello, llega un momento que ya no me producen placer. Entonces puedo decir, bueno, ahora ya no voy a disfrutar de los sentidos, me paso a la razón, me paso a la estética. Y esta es la cuestión. Tengo diferentes carpetas para pasar de una a otra y así puedo tener placer las 24 horas del día y que no se extinga. Y a su vez, dentro de cada carpeta hay diferentes matices de ese placer. En la carpeta de la razón no es lo mismo reflexionar sobre lo que me ha pasado hoy que reflexionar sobre un libro que he leído o reflexionar sobre las matemáticas. Son reflexiones diferentes. Entonces, con todas estas carpetas y los matices de cada carpeta, tengo un abanico muy amplio para ir pasando de un placer a otro sin que se acabe el gozo. Es así de sencillo.